Bueno, pues aquí vamos ahora a plantear la simplificación de circuitos en serie en paralelo para resistencia. Son circuitos relativamente sencillos y poco a poco iremos escalando en el grado de dificultad. Estos probablemente luego los resolveremos por un método tabular que normalmente no viene en los libros y que es ahora sí que se me ocurrió y me ha dado muy buenos resultados en ahorro de tiempo. Bueno, para el sistema 1 tengo mi sistema de alimentación de corriente, que sería la fuente de poder que proporciona un voltaje. Tengo 4 resistencias, tenemos que saber identificar cuáles de ellas están en serie y en paralelo. Hay que recordar que para que estén en serie, la salida de un conducto, la salida de uno de los elementos tiene que ir directamente a la entrada del otro. Entonces, de la resistencia R2, si está haciendo la corriente siguiendo este paso, tendría que salir de R2 para entrar a R1. Y entonces la misma fuente de alimentación es el mismo cableado, no hay ramificaciones. Entonces primero tengo que resolver esos dos como un subsistema. Este sería el subsistema A. Y sabemos que está en serie, uno detrás del otro, no hay ramificaciones de la corriente. Y si queremos resolver en serie, sabemos que la resistencia de A va a ser R1 más R2. Una vez que resuelva ese subsistema, lo presentamos en un nuevo diagrama. Ya quien tiene experiencia se puede brincar algunos pasos. Esta es la resistencia del subsistema A. Aquí va a llegar, aquí pasa la resistencia R3 de nuevo. Y luego aquí baja a la resistencia R4, a mi fuente de alimentación. Bueno, ahora tenemos que observar que aquí tenemos 3 elementos que la gente normalmente se confunde y cree que están en paralelo. Y bueno, a final de cuentas podríamos pensar, pero no es así. ¿Por qué? Porque el cable que se ramifica en 2 salidas que alimentan a R3 y a RA no es el mismo que le va a llegar a la fuente de poder. Por lo tanto, R4 tiene que esperar y tengo que resolver R3 y RA. ¿Por qué R3 y RA? Porque aquí hay un nodo, un punto donde el cableado se ramifica, salen dos terminales y esas 2 terminales se vuelven a unir una vez que salieron de la resistencia RA y R3. Ahí están los 2 nodos. Por lo tanto, si identifico eso como un subsistema B que está en paralelo, tendría que resolver para el subsistema B 1 entre RB es igual a 1 entre RA más 1 entre R3. Y ya que resuelva eso, entonces genero un nuevo subsistema. Ya más puedo quedar la resistencia ya no es R3, es la resistencia del subsistema B. Y aquí va a estar la resistencia R4. Aquí la fuente de alimentación. Y entonces ahora ya puedo hacer el análisis directamente donde lo que sale del subsistema B alimenta directamente a R4. No hay ramificaciones, por lo tanto podemos decir que esos 2 elementos están en serie y me van a dar el sistema equivalente. Y entonces sabemos que la resistencia equivalente de un sistema en serie es simplemente la resistencia de B más la resistencia del elemento 4. Y estaría terminado y además ponemos cómo queda el sistema. Una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente, y una fuente de poder, que sería la batería en este caso. Y ya quedó resuelto ese sistema. Vamos a hacer este otro, este es un poquito más dificilillo. Se los he presentado en algunas ocasiones en exámenes y los muchachos normalmente se equivocan porque creen que estos 2 están en paralelo, porque ven que geométricamente está paralelo uno al otro, pero la geometría nada tiene que ver con el elemento o el arreglo eléctrico. Igual lo hicieron para R3 y R2 pensando que estaban paralelos y se resuelven porque están en paralelos. No, recuerden que si la fuente de poder alimenta la corriente que va en este sentido, en el sentido antihorario, aquí se tiene que ramificar para alimentar a R3 y a R1. Sin embargo, la salida de R3 es la misma que va a R4. Y entonces tenemos que observar que R3 y R4 en realidad están en paralelo y generan un subsistema A. Lo mismo ocurre para R1 y para R2. También están en paralelo y genera un subsistema B. Si resolvemos en paralelo estas 2 resistencias, tendríamos que 1 entre RB es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Y resolvemos en paralelo para R3 y R4, 1 entre RA es igual a 1 entre R3 más 1 entre R4.
Entonces ahora sí hacemos el subsistema correspondiente. Podríamos poner aquí mi fuente de poder, luego mi resistencia R5, que aún no le he hecho nada. Aquí podemos poner una simple resistencia, que es la resistencia equivalente del subsistema A. Y aquí la otra resistencia del subsistema B. ¿Ok? Alguien podría pensar que estos no están en paralelo porque no están geométricamente en paralelo, pero sí, simplemente estos dos cables se pueden haber simplificado y pudimos haber puesto que el cable de este se uniera con este otro y era lo mismo. Entonces estos dos van a estar en paralelo. Y por estar en paralelo generan un nuevo subsistema que sería el subsistema C. Y 1 entre RA más 1 entre RB me da 1 entre la resistencia del subsistema C. Ya que está resuelto ese subsistema C, entonces ya podemos resolver el circuito completo, porque vamos a reemplazar esas dos resistencias por lo que le corresponde al equivalente. Entonces ahora quedaría mi fuente de poder, mi resistencia R5, y aquí ya nada más ponemos una sola resistencia, que es la resistencia del subsistema C. Y entonces ahora podemos observar que esas dos resistencias, el cable que conecta RC a su salida va directamente a la entrada de R5. Por lo tanto estos dos están en serie. Y si están en serie sacamos un subsistema que es la resistencia equivalente, porque con eso se termina el circuito. Y va a quedar que la resistencia equivalente va a ser la resistencia de C más la resistencia del 5. Y al reemplazar en el circuito va a quedar simplemente mi fuente de poder y una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Y esa es la simplificación de circuitos. Luego lo haremos ya con datos numéricos y veremos la ventaja de utilizar el método tabular, que no lo he visto yo en libros, es una creación mía y ya lo estaremos aplicando. Hasta luego.